Entonces ya están ingresando, perfecto. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches a toda la gente el día de hoy en la cuarta clase, cuarta sesión del curso del satélite a la acción. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el compromiso, sostenernos en este viaje, en esta aventura. Aprovechar de agradecer el compromiso a la gente que ha revisado las clases, que ha podido revisar los tutoriales, canalizar las preguntas vía correo, incluir los casos en la plataforma y también a toda la gente que durante las clases igual ha ayudado en el chat a responder las diversas preguntas que van emergiendo, entonces también se va tejiendo entre el colectivo este viaje, esta aventura. Entonces, vamos a dar inicio y quien va a tomar la clase del día de hoy va a ser Camila Bustamante, la principal profesora del curso. Muchas gracias, Camila, por estar aquí. Agradecerle también a Beatriz, que está por parte de FIMA ahí sosteniendo el día de hoy. Y aquí nos vamos a estar ayudando. Entonces, como último recordatorio y pensando en la dinámica que hemos trabajado en últimas clases, la idea es que podamos acotar las preguntas enfocadas en contenido en el chat para así hacerlo más eficiente el curso. Así que desde aquí, deseándonos una buena clase, una buena sesión, le paso la palabra a Camila. Hola, buenas tardes a todas las personas. Espero que nos encontremos bien. Voy a dar inicio a esta cuarta sesión. La cuarta sesión principalmente voy a primero compartir pantalla, a ver. Ok, están avisando que están transcribiendo la presentación, o sea, la clase. ¿Ya pueden visualizar la Sí, presentación? súper bien. Ya, genial. Bueno, hoy día vamos a dar inicio a la cuarta sesión. Esto corresponde principalmente al objetivo de aprendizaje número 5, que es aplicar herramientas satelitales e índices espectrales para la comprensión de nuestros casos territorios en particular. Esto corresponde a la sesión 2 del módulo 2 y el objetivo principal que vamos a responder hoy es cómo aplicamos la teledetección o una observación al territorio, al monitoreo. Entonces vamos a explorar distintos tipos de datos geoespaciales, vamos a repasar lo que vimos en la sesión anterior para poder seguir ampliando y amplificando los contenidos del curso. Bueno, eh, desde ya nos veníamos haciendo dentro del curso una pregunta que es, ¿cómo representamos el territorio? Y ya habíamos enunciado en la clase anterior que tenemos dos formas de representar el territorio desde los satélites. Existen los datos vectoriales por una parte, existen los datos raster por otra parte. Hoy día en particular vamos a estar más enfocados en los datos raster y como veníamos trabajando anteriormente, habíamos estado trabajando con datos vectoriales, ¿cierto? Para la representación de nuestro caso territorio habíamos aprendido a generar un polígono del área de estudio que nosotros queremos observar, comprender, diagnosticar para finalmente poder establecer ciertos tipos de bajadas que vamos a entregar el día de hoy que amplían un camino hacia el monitoreo de los ecosistemas y de distintas situaciones que podamos observar desde los satélites. Bueno, acá me parece relevante porque eh, recordar que también lo revisamos en la clase pasada, que existen distintas resoluciones espaciales y temporales de las imágenes que vamos a obtener de los satélites. Estas imágenes van a responder o van a tener distintas resoluciones. Dependiendo de los sensores que están sobre los satélites, por una parte tenemos satélites o sensores sobre el satélite Landsat, que por ejemplo tiene 30 metros por píxel, eh, Sentinel-2 que tiene 10 metros por píxel, y ahí podemos observar dentro de las imágenes que a medida que el píxel es más pequeño, tenemos un mayor detalle,
o una mayor resolución de la imagen. Y eso es lo que hemos podido ir como evolucionando a través de los distintos sensores. MODIS claramente fue lanzado mucho antes que Landsat 8. Sentinel-2 es uno de los satélites en órbita más nuevos con mejor resolución que tenemos a disposición de uso gratuito. Y por otra parte tenemos la resolución temporal. Dentro de la resolución temporal va a depender principalmente de de dos elementos. El primer elemento es desde cuándo está ese satélite en órbita. No vamos a poder tener imágenes de un sensor si es que este, por ejemplo, fue lanzado a la órbita posteriormente. Entonces ahí eh, viene uno de los principales motivos que genera a veces conflicto para hacer análisis a través del tiempo, es que no siempre tenemos las imágenes con la mejor resolución para estudiar y comprender el territorio. Y por otra parte, dentro de la resolución temporal también va a estar dada por los tiempos de revisita que tiene cada uno de los satélites, o sea, el tiempo que demoran en dar vuelta al planeta por un lugar en particular, va a hacer que nosotros tengamos distintos tiempos entre cada imagen disponible. Eso me gustaría que lo tengamos en consideración porque es de los principales elementos que después vamos a poder ir acoplando hacia el monitoreo de los territorios y donde también vamos a encontrar dificultades a veces, porque a veces puede pasar el satélite cada 16 días, incluso cada un día o cada 5, pero el día que pasó estaba nublado y por lo tanto quizás un fenómeno que queremos observar no lo vamos a poder ver en particular. Si es que tiene cierta cantidad de nubes o no, ahí es relativo. Uno también puede ejercer correcciones radiométricas sobre las imágenes satelitales. Sin embargo, dependiendo de lo que uno quiera hacer, si es solamente una caracterización, no sería tan problemático, pero si uno ya quiere generar evidencia con datos, eh, el hecho de hacer correcciones siempre va a generar una interferencia también con los datos. Yo podría estar explicando, diciendo que un píxel tiene un valor que no necesariamente es un valor que se está dando en el territorio. Entonces ahí hay que tener cuidado. Ahora, em, para comprender, se me quedó el título de la diapositiva anterior, pero acá lo que quiero como presentarles es que tenemos primero que todo un satélite que está en la órbita. Pero, ¿qué mide finalmente este satélite? Porque muchos podrán decir que es una fotografía, pero la diferencia es que no es una fotografía, lo que tiene capacidad un satélite es de medir energía. Entonces el satélite no ve objetos, no ve como nuestros ojos, sino que mide y mide energía. Y acá quizá uno de los principales elementos para comprender qué está midiendo es entender que em, toda la energía que proviene del Sol, hay una fracción que va a ser absorbida por los distintos materiales o las superficies que existen en la Tierra, otra proporción que va a ser transmitida, pero una proporción también en particular que va a ser reflejada desde la superficie de la Tierra hacia nuevamente la atmósfera o el espacio. Y esa emisión que se está reflejando es la que finalmente va a poder capturar el satélite y medir. ¿Ya? Entonces acá importante reforzar que la idea clave es que los satélites no observan directamente objetos en el territorio, sino que tienen la capacidad de registrar y medir la energía de esos objetos que esos objetos están reflejando. O sea, tienen la capacidad de medir la energía de lo que está reflejando un cuerpo de agua, un lago, una vegetación, y eso lo podemos capturar. Entonces, acá, ¿por qué es importante? Es importante porque cada cobertura o cada superficie refleja energía de una manera distinta. Podemos decir que hay una firma, que hay una huella particular que tiene cada objeto sobre la Tierra. Objeto, superficie. Entonces, acá, tomando en atención lo que hablábamos antes, nuestros ojos son un sensor, pero un sensor que ve solamente en cierto espectro o en cierto rango del espectro electromagnético. En cambio, los sensores, y dependiendo del sensor, hay algunos que tienen un mayor espectro, una mayor capacidad de observar y medir en otras longitudes de onda.
Esto es principalmente como para que entendamos lo que es la física que hay detrás, pero para en particular llegar a comprender que, como les decía anteriormente, cada superficie tiene una firma particular, por lo tanto va a estar reflejando en eh, una parte del espectro electromagnético, va a tener una información, una longitud de onda asociada para la vegetación, para el agua. O también podemos ver, por ejemplo, llamadas en el infrarrojo, cuando se están emitiendo también eh, energía como a nivel de calor, que podrían ser incendios. Apa, doble. Como ya les iba anunciando anteriormente, cada cobertura, cada superficie tiene una firma espectral, una respuesta que se va a estar poder midiendo a través del satélite. ¿Y qué nos permite? Nos permite distinguir por una parte y por otra comprender el territorio. Y aquí quizás la analogía que podríamos hacer, así como cada persona tiene su propia huella digital, cada superficie tiene su propia firma espectral. Entonces, por eso podemos distinguir, por ejemplo, un humedal, un cuerpo de agua, un borde costero de la vegetación. Y quizás como hacia una traducción, esta firma espectral que podemos medir a través de la teledetección, medir a través de los satélites, nos permite entender cómo responde cada cobertura o cada firma espectral correspondiente a la vegetación, al agua, a un suelo desnudo, a una área urbana o al hielo, para pasar a interpretar los cambios que ocurren en el territorio. O sea, si cambia esta medición que yo tenía antes, donde yo sé que había vegetación y tiene un valor que ya es más similar, por ejemplo, a donde hay suelo desnudo, yo puedo observar y puedo medir también este cambio a través de la reflexión. Eso ya me va a entregar evidencia. Bueno, hasta esta parte, cuando ya empezamos a entender qué está midiendo el satélite, qué está pudiendo observar, vamos a entender que principalmente que por una parte la imagen satelital que hablábamos que era un dato geoespacial tipo raster. Estos raster tienen muchas bandas espectrales, o sea, tiene distintas bandas espectrales, la cantidad de bandas espectrales va a depender del satélite en particular, de los tipos de sensores, eh, de la misión que haya sido como generada. Por ejemplo, están los sensores MODIS Terra, están los sensores MODIS Aqua. Inmediatamente sus nombres nos van hablando un poco hacia dónde están enfocando los sensores y las mediciones que quieren obtener. Entonces, desde estas distintas bandas espectrales que tiene cada satélite, que están numeradas, nos van a representar una proporción de lo que se está reflejando de la superficie dentro del rango electromagnético. Esto, después de llevarlo a una combinación matemática, nos va a permitir obtener lo que es un índice espectral para poder responder después, posteriormente, una pregunta en particular. Y esta observación finalmente me va a permitir interpretar eh, o detectar, por ejemplo, cambios en la dinámica de la vegetación, lugares donde antes había vegetación y ya no hay vegetación, por ejemplo, posterior a un incendio, o incluso analizar los cambios de cobertura, los cambios de uso de suelo. Para eso existen distintos tipos de índices y me gustaría aquí quizás mostrarlo, hacerlo más gráfico. Como les decía, nosotros podemos hacer composiciones de banda para obtener estos distintos índices. Los índices nos van a indicar estados o nos van a ayudar a visualizar ciertos tipos de objetos, se llaman en teledetección. Entonces, eh, acá estas 6 imágenes están representadas, no, hay 5 imágenes representadas por índices
y la última, el DEM, lo vamos a ver al final. Estas imágenes que están representadas por índices, por ejemplo, esta que dice RGB, es una composición de bandas que me permite a mí observar, por ejemplo, como observamos nosotros con nuestros sensores. Es una banda RGB que me presenta un falso color visible, ¿ya? Y con esto yo puedo interpretar un poco cómo se ve en la realidad desde lo que nosotros comprendemos con nuestro ojo. Sin embargo, existen otros índices que me permiten a mí, por ejemplo, inferir el estado de la vegetación. Acá sí podemos comparar entre la imagen 1 y 2, eh, hacia la desembocadura del río que podemos observar que da hacia el mar. Si ven en el índice de NDVI, cercano a los cuerpos de agua, tengo mayor como color verde, mayor intensidad del color verde. Eso significa, no te voy a poder decir si la vegetación está mal o muy mal o bien, pero sí podemos inmediatamente observar que hay un mayor vigor de vegetación, hay una mayor concentración de la vegetación. Entonces con eso yo ya puedo inferir que probablemente si hay un cuerpo de agua asociado a una vegetación, estoy observando un humedal o estoy observando una cobertura que generalmente se caracteriza por tener agua. De todas formas, el índice de NDVI puede también observar como estados de la vegetación en ciertas características. Por ejemplo, si yo asocio una ola de calor con un NDVI que está muy bajo, puede estar expresando que esa superficie está teniendo cierta cantidad de estrés hídrico. Pero, sin embargo, en ese tipo de situaciones, para interpretar el índice, necesito también de tener otras variables o para poder interpretar. Acá, principalmente después, puse dos tipos de índices de agua y, y es para que vean el contraste. Yo con uno puedo observar un mayor contraste de los cuerpos de agua en particular. Todas estas imágenes son de la misma fecha para que sepan. Sin embargo, en uno también puedo observar mayor contraste entre las zonas urbanas y distinguir más entre el agua y lo urbano, versus acá el agua y lo urbano tienden un poquito a verse un poco similar. Entonces, uno a veces utiliza más de un índice para entender realmente qué está observando y no quedarse con la primera impresión de lo que pueda estar eh, viendo. Y por último, el índice de agua es como un índice de contraste, también es un índice de agua, pero que trata de relevar aún más lo que puede ser sí o sí como caracterizado como agua. Sin embargo, acá también inmediatamente mostrar que si bien, por ejemplo, en azul, que sabemos sí o sí que esto es océano y es agua, hay otras partes del humedal que no se ven tan así. Y eso puede responder a por cómo observar los sedimentos de este índice y que no logre distinguir tanto entre agua que transporta sedimento versus agua que ya en ese espacio territorial solamente es como agua revuelta, por así decirlo, no con tantas partículas en suspensión. Acá se me pasó el DEM, pero sí es importante como relevarlo en esta clase en particular, porque el DEM es un modelo de elevación, es un tipo de imagen satelital tipo raster, pero que se mide con un sensor óptico. ¿Qué hace este sensor? Lanza un pulso desde el satélite, choca con la superficie de la Tierra y vuelve. Y el tiempo como que demora entre emitirse y volver le permite calcular la distancia y por lo tanto la altura que hay en un territorio. El día de hoy, en la parte en el módulo práctico, vamos a calcular a través de los códigos que vamos a establecer dentro de Google Earth Engine, tanto la imagen en falso color visible como el índice de NDVI, los otros índices que también mencioné con anterioridad y el modelo de elevación que es el DEM. Ya, acá como para continuar, una vez como eh, situados en la existencia, que existen distintos índices, que podemos observar en el territorio, que existen distintas formas para poder interpretar lo que significa estas firmas que estábamos hablando, estas firmas espectrales, eh, la resolución de las imágenes, viene la parte de
la pregunta de cómo yo puedo observar un territorio. Puedo observarlo solo con una fecha, puedo observarlo solo con dos fechas, necesito generar una observación mes a mes, necesito generar una observación mes a mes durante un periodo de años. Y yo creo que ahí la respuesta es depende y depende de la pregunta, depende de la situación, depende si es una urgencia, si es una investigación, por ejemplo, después de un incendio. Probablemente si es después de un incendio, yo necesito saber una fecha de cuando no estaba incendiado y solamente la fecha posterior al incendio más que nada para saber cuánto fue la cobertura o la expansión que tuvo ese incendio. Pero, por ejemplo, si después quiero analizar y monitorear cómo la vegetación se va recuperando posterior a un incendio, ahí tengo que ocupar otras técnicas en el sentido de quizás ahí sí necesitaría imágenes a través del tiempo para ir comprendiendo esta dinámica sucesional o dinámica que se va estableciendo posterior a una perturbación en el territorio. Entonces acá más que nada quería que se ejemplificara, acá continuamos con el caso del humedal que hemos estado viendo constantemente. Ah, no, este es otro, perdón. Pero continuamos con el ejemplo de la imagen anterior y principalmente aquí quería mostrar que después de que uno obtiene índices espectrales, uno también puede hacer clasificaciones o buscar comprender el territorio desde el entendimiento de estos índices. Este es un ejemplo de una caracterización y delimitación de áreas del humedal Ojos de Mar y existe una caracterización que es por fecha y después existe una caracterización que corresponde solamente a un año de su dinámica espacial y temporal. En este sentido, ¿por qué dinámica espacial y temporal? Es porque va cambiando a través del tiempo. De hecho, podemos observar súper, o sea, no sé si súper bien, pero espero que puedan ver un poco que hace a los meses de invierno en Chile, junio, julio, agosto, existe una dinámica observable donde yo, y sobre todo agosto, esto se me ocurrió, donde se conecta, se empieza a cargar el cuerpo de agua, y hacia enero, donde se empieza a cortar eh, el cuerpo de agua, así también como a contraer, a ser más pequeño, versus otros meses donde hay deshielo, hay más recarga de agua y ese tipo de comprensiones son discusiones que, por ejemplo, ahora se están dando a cabo con respecto a la modificación de la guía de humedales, de la guía de caracterización y delimitación de humedales, sí, ¿cuál es el criterio? Si el criterio es, por ejemplo, solamente observar una imagen para determinar cuáles son los polígonos de un humedal, si tengo que observar a través del tiempo solo con un año, o la pregunta de ¿con cuánto tiempo basta realmente para capturar los procesos que tiene un ecosistema? Y esas preguntas yo creo que se responden en distintos niveles y la idea es irlas construyendo, ir construyendo ese criterio, porque a medida que se va construyendo ese criterio a nivel de comunidades, de sociedades científicas, también se van elevando hacia la institucionalidad, hacia la normativa y hacia la misma gestión y gobernanza del territorio que nosotros podamos eh, tener en el futuro. Bueno, dicho eso, hemos venido trabajando con Google Earth, con Google Earth Pro para el levantamiento de nuestro caso territorio. Pasamos a construir nuestro primer archivo zip a través de un código que ejecutamos en POSIT Cloud o en R. Y el día de hoy ya pasamos desde haber obtenido ese archivo zip, haberlo cargado, espero la mayoría ya en sus cuentas de Google Earth Engine que estén actualizadas y con los proyectos inscritos, que ya se los haya aprobado Google Earth Engine, para que el día de hoy pasemos a la parte del módulo práctico, donde vamos a ejecutar códigos para llegar a obtener distintas fechas de los lugares de los casos de estudio que actualmente están desempeñando cada una de las personas. Acá les voy a pedir a la moderadora, al moderador, si me puede ayudar con preguntas que se hayan ido haciendo durante la sesión. Voy a dejar de compartir un ratito
para que quizás se puedan ir agrupando, o en el caso que tengan alguna duda, que la puedan levantar ahora y yo voy a aprovechar de tomar un poquito de agua. Hay una sola pregunta. Eso. Felipe Díaz pregunta, ¿el NDVI también capta floraciones de alga? Ya, no estaría tan segura, en general se ocupa más para vegetación, yo al menos para clorofila A y B he ocupado más otro tipo de imágenes, que son imágenes SAR, pero le podría dejar como, voy a dejarte como tarea para mí qué tipo de índices o con qué tipo de imágenes se podría evaluar eso, pero no es tan simple, igual de todas formas hay unos cursos de ARCET de la NASA, donde en específico se han visto varios cursos de teledetección aplicada al monitoreo de cuerpos de agua y estuarios, donde puede encontrar la respuesta a su pregunta. Felipe Díaz. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? sí, sí. Ah, ok, muchas gracias. Disculpa. Sí, yo lo preguntaba el tema del NBDI porque en las imágenes que veíamos aparecían como unas formaciones verdes que si las comparábamos con el RGB parece que estuvieran en el mar. Esa era la razón de la pregunta. Pero quería aprovechar de preguntar otra cosa. Nos mencionabas que es súper importante el tema de la temporalidad de las imágenes, de poder considerar esa variable en el análisis. Pero, por ejemplo, si usamos Google Earth, ¿tenemos realmente la posibilidad de trabajar con esa temporalidad? Porque me da la impresión de que las imágenes en Google Earth como que no las actualizan con mucha frecuencia. Ya, lo que pasa es que ahí tenemos dos dimensiones y lo que dices con respecto a Google Earth Pro, Google Earth es real. Esas imágenes son ciertas imágenes que ellos deciden cada cierto tiempo cuál ponen. Sin embargo, la plataforma en la que vamos a seguir avanzando el día de hoy es la plataforma de Google Earth Engine. Y en esa plataforma yo sí puedo obtener todas las imágenes disponibles que estén dentro de los catálogos de datos que permite acceder Google Earth Engine. Eso. Ya, si no queda otra pregunta, voy a pasar a la sección del módulo práctico, o sea, el módulo práctico de esta sesión número 4. Ya, voy a volver a compartir también, pero antes de eso, 2 segundos. Bueno, entonces ahora retomamos con la parte del módulo práctico de la sesión número 4. Y el día de hoy principalmente, como veníamos avanzando, pasamos de levantar nuestro polígono en Google Earth Pro, descargarlo, crear nuestro primer código, correr nuestro primer código, obtener nuestro archivo zip, que nos permite dos cosas. Por una parte, insumar el atlas comunitario del curso y por otra parte, cargar nuestro polígono del área de estudio para poder hacer análisis y monitoreos particulares sobre nuestros datos, sobre nuestros casos en Google Earth Engine. Por lo tanto, esto nos va a permitir profundizar y caracterizar nuestro territorio con el uso de índices espectrales y modelos de elevación digital. Entonces ahora voy a pasar a, no sé si sigo compartiendo la pantalla. No, no. No. Ya, voy de nuevo. Ya, acá Ah, estoy sí. en la plataforma de Google Earth Engine, ya pueden estar conmigo al mismo tiempo. ¿Se logra ver? Sí. Ya, genial. Entonces,
Vamos a hacer un mini repaso de esta plataforma. La semana pasada mostramos o buscamos más que nada generar un asset. Los assets son distintas formas que yo tengo de acceder a observar mi territorio. ¿Qué tipo de archivos puedo subir para yo procesar dentro de Google Earth Engine? La verdad es que hay de distintos tipos. Por una parte, pueden ser archivos tipo raster, en este caso TIFF, y por otra parte pueden ser archivos tipo vectorial. En nuestro caso, queremos subir un shapefile que corresponda al polígono de nuestro caso territorio del caso de cada persona para poder después hacer principalmente correr estos códigos y observar y calcular también y medir los índices. Entonces, anteriormente habíamos dicho que para crear un asset uno tiene que ir a la parte de asset, poner nuevo asset y en este caso sería poner shapefile. Entonces acá nosotros cargaríamos, pondríamos el nombre de nuestro archivo. En este caso yo le había puesto AOI Mantagua. Como le voy a poner el mismo nombre, no me va a dejar poner como volver a subirlo. Sin embargo, acá cada uno no debería tener ningún problema de seleccionar el archivo zip que habían creado anteriormente para después poder ocuparlo. Bueno, dicho eso, una vez cargado en la plataforma su archivo asset, uno le puede hacer doble clic y aparece el ID. Este identificador que tiene corresponde a lo que me permita a mí acceder a ocupar ese polígono sobre los cálculos que voy a hacer dentro de Google Earth Engine. Entonces existe esa posibilidad de copiar el ID después de hacer un doble clic en el asset de su área de estudio, o por otra parte uno puede cargarlo simplemente poniendo la flechita hacia el lado. Yo voy a aprovechar de eliminarlo para no tener dos. A ver, control Z, a ver. Ahí montamos. Ok. Entonces, después nosotros para continuar, voy a recordar que habíamos enviado los códigos y se los voy a volver a compartir de todas formas en el chat para las personas que puedan seguir en tiempo real la clase. Entonces tenemos acá Meal Mantagua, script. Ahí lo hice dos veces. Me pasa que cuando estoy compartiendo me cuesta ver el chat, así que voy a dejar de compartir 2 segundos. Aquí lo encontré. Acá va el link para que puedan obtener nuevamente los scripts. Bueno, dicho eso, ahora volvemos a la plataforma de Google Earth Engine y lo primero que hicimos entonces fue cargar nuestro asset y transferirlo a nuestra consola, ¿cierto? Para nosotros poder estar viendo esta consola, uno siempre tiene que poner nueva fila. Y aquí uno crea un archivo donde puede poner los códigos de Google Earth Engine. Entonces, por ejemplo, ahí va a aparecer dentro de sus carpetas un nuevo script o proyecto y va a aparecer un proyecto nuevo. Entonces, dentro de estos proyectos que están en blanco, ustedes pueden ir copiando los scripts que están compartidos para poder ir cargando su asset por una parte y por otra parte ir visualizando cómo em, estos funcionan con sus propios casos territorios. Entonces, acá vamos a ir a primero, la primera explicación que yo quería sumarle el día de hoy, que creo que no me quedó guardada exactamente. Bueno, me voy a cambiar de cuenta para mostrarle algo que quizás no siempre se enseña, pero yo lo encuentro relevante.
y es lo siguiente. En caso que no lo haya subido, pero yo creo que el script sí lo subí, pero no lo transferí a mi cuenta. Este script que acá dice misma fecha, mismos sensores, es un script que me permite a mí, primero, ejercer una búsqueda, ¿ya? De distintas fechas que hayan dentro de un mes. Entonces, primero que todo, tengo acá esta línea de código que dice variable AOI, donde yo tengo que poner em, lo que copiamos anteriormente, ¿cierto? Cuando subimos nuestro asset, o copiarlo directamente de acá arriba, donde uno adjuntó su asset del área de estudio, para ponerlo en donde dice área de interés. Una vez uno ya tiene seteado, por así decirlo, el código hacia el área de estudio de cada caso territorio, uno fija una fecha de búsqueda entre sensores. ¿Por qué fijo fechas? Es para ver cuándo hay imágenes disponibles en sus sensores, porque como les decía, algunos pasan cada 16 días, otros cada 5, etcétera. Entonces, no siempre voy a tener imágenes de los mismos satélites del mismo día. A veces sí, no siempre eso coincide, pero lo importante es tener imágenes cercanas para uno comprender el territorio. Entonces uno corre este código, se copia, se pega después de haber seteado a su área de estudio con el link que les dio, por así decirlo, el mismo Google Earth Engine después de haber subido su caso territorio, les va a permitir ver cuántas fechas hay de cada sensor. Yo al menos este código que les dejé disponible les permite buscar fechas entre este mes, acá ustedes le pueden cambiar la fecha, ¿ya? Para estos tres productos o sensores distintos. Los sensores que están sobre Landsat 8, los que están sobre Copernicus, Sentinel-2 y por último el de MODIS. ¿Ya? Y acá tiene un filtro que es para que me muestre solamente imágenes que tengan que no tengan más del 50% de nubes. ¿Por qué? Porque la idea es que queremos ver el territorio y no tener una imagen de nubes. ¿Cierto? Entonces acá en la consola, una vez uno corre el código, no sé si se dieron cuenta, eh, se empieza a computar dentro de Google Earth Engine y podemos obtener que, por ejemplo, de Landsat 8 hay, acá dice fechas, hay dos fechas. De Landsat 2 hay 6 fechas. Y de Modis, porque Modis pasa todos los días y pusimos un mes, hay 30 días. Entonces acá, por ejemplo, lo más sensato es buscar este lugar en Landsat 8, que tengo dos fechas, ver si se repite el Landsat 2 una fecha cercana, y lo mismo con Modis. Entonces, estas fechas que aparecen acá en la consola, este código solamente me sirve para ver fechas. ¿Y qué significa? Que me dice fechas que yo puedo ir a observar porque realmente el satélite pasó sobre mi territorio. Después de observar la fecha, seleccionar la fecha de estudio y tener claro que el satélite sí o sí estaba pasando sobre tu territorio ese día, que eso lo va a hacer la consola con este código, pasamos a la parte de la visualización de las fechas cercanas. Entonces acá para visualizar fechas cercanas, yo les hice otro código que también está compartido en ese script que les mandé recién, donde nuevamente tenemos que seguir los mismos pasos. Cambiar acá, ir a nuestro asset, tomar, hacerle doble clic, copiar el ID y ese ID nosotros lo tenemos que... 2 segundos que se me quedó pegado. Vale. Ah, perdón, ahí sí, close. Bueno, pero la idea era copiar el ID, me voy a silenciar 2 segundos. Ya. Bueno, estamos con un poco de problemas técnicos, dudas hasta acá. Mientras tanto,
¿Pueden volver ya a ver mi pantalla en movimiento, no? Sí, Sí, la veo bien. Ya, genial que hayamos vuelto. Ahora me voy a ir a mi cuenta de nuevo para continuar con esta exploración de código, donde la idea es que ustedes lo vayan reproduciendo a sus tiempos en sus casas y en el caso de ir teniendo dudas, poder transmitirlas por el correo que les habilitamos del curso. Entonces, una vez visualizadas, o sea, obtenidas las fechas de cuando los sensores estaban pasando sobre nuestro territorio, nosotros tenemos que avanzar a la visualización de estas fechas. ¿Cierto? Que yo en algún momento les dije, si bien le pedí una cláusula, un filtro que me mostrara solamente imágenes que tuvieran menos del 50% de nube, solamente le dije eso. Sin embargo, justo puede haber seleccionado una imagen dentro de esas fechas que sí tenía 50% de nube. Entonces, es súper importante, antes de uno ponerse a descargar imágenes, porque hay imágenes que si tienen mayor resolución son mucho más pesadas, y si necesito más imágenes, se va llenando, por así decirlo, nuestro propio computador, y eso va siendo uno de los principales límites que uno va teniendo después cuando quiere hacer análisis espaciales de regiones, por ejemplo, o de más fechas en el tiempo. Eh, Uno tiene que administrar bien ese espacio. Entonces, para administrar bien ese espacio, lo que uno hace después es visualizar cómo vienen estas imágenes de las fechas que ya había seleccionado previamente. Entonces, como ustedes pueden ver, acá seleccioné como las mismas fechas que me había dado el satélite, como el código anterior, para cada uno de los satélites y lo direccioné para que busque exactamente sobre esas fechas al código. Nosotros en este caso, para generar la visualización donde me quedé pegada en antes, era copiando el ID de nuestro asset para que nos lleve directo a nuestra área de estudio. Entonces acá nosotros reemplazamos en esta parte del código por ese ID único de, el asset de su propia área de estudio para después pasar a modificar en estas secciones las fechas de los sensores que hayan seleccionado. Uno puede poner una fecha, puede poner dos fechas, solo una. La agregación de flechas principalmente se da a través de las comas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría decir que solamente quiero una fecha y tendría que ponerlo de esa forma. Y si quisiera agregar una fecha, sería lo mismo, pero hacia el otro lado, ¿cierto? Em, bueno, este código está hecho principalmente para que visualicen las fechas que anteriormente habían seleccionado. Entonces lo vamos a correr. Y ahí nuevamente ven cómo empieza a computar, cómo aparece acá el área de estudio, cómo empieza a aparecer una fecha, otros colores. Lo voy a ir a como agrandando. Entonces aquí lo importante. Cuando nosotros ya sabemos que nos va a funcionar el código, primero va a cargar nuestra área de estudio, que es este asset que venimos creando desde la primera clase, ¿cierto? Y que muchos ya lo tienen. Y que nos va a permitir direccionarnos y observar el territorio en particular que estamos monitoreando, que estamos estudiando en este curso. Y una vez computado ya todo el código, vamos a obtener en este código en particular que dice visualización, dice combo uno por así decirlo, de imágenes RAW. Quiero que ahí como que tengan el concepto guardado versus otros índices, ¿ya? Las imágenes RAW son imágenes crudas, ¿ya? ¿Qué significa crudas? Que no tienen ningún tipo de corrección de nube, radiométrica, etc. Entonces es con lo que viene la imagen. Y aquí en este caso, este código les va a permitir descargar una imagen Landsat 8 sobre su caso territorio, les va a permitir descargar una imagen en mayor resolución de Sentinel-2 y les va a permitir también bajar una imagen que tiene claramente una resolución espacial mayor, ¿cierto? Entonces sus píxeles son mucho más grandes. No podemos ver tan claro como veíamos, por ejemplo, con Sentinel-2
todos los componentes que hay dentro del territorio, ¿cierto? Y por último, este mismo código genera los índices. Acá está el NDVI. Delante antes alguien me preguntaba si era por clorofila que se veía con ese NDVI mayormente. Y la verdad es que uno asigna la paleta de colores, en general en NDVI por consenso se pone en colores de verde, pero en ese caso en particular, de hecho, todo lo contrario. El NDVI que está en ese caso observándose, respondía más al cuerpo de agua, ¿ya? Y yo diría que es más fácil observar sedimentos, sobre todo en cuerpos de agua ribereña en desembocadura, que vegetación o clorofila. Y por otra parte, están los índices de agua en particular, y esto es para que uno pueda caracterizar y decidir. Por ejemplo, uno puede decir ya, pero el índice que calculó el índice AWEI, que es este que estamos viendo, es distinto al índice NDWI y ambos son índices de agua. Pero, por ejemplo, yo estoy buscando ver en mayor proporción cuál es el largo del río y de dónde viene, más que su superficie en particular. Y el otro me está diciendo quizás más claramente dónde el espejo de agua es más permanente o es más clara su presencia o dónde siempre es agua ese píxel. Entonces ahí más que nada esta representación es para que ahí viene como la decisión experta o la decisión de la comprensión del propio territorio, donde cada uno de ustedes va a ir determinando cuál índice espectral va a representar en mejor medida su caso territorio y obviamente ahí les podemos ir ayudando en función de las personas que ya estén como en esa parte del curso, a seleccionar también los índices para sus propios casos territorios, que es mi idea también de ir respondiendo también en los casos que no han entregado. Y por último, acá hay otro código. Ah, ya está. Bueno, y por último les dejé un código de regalo, ¿por qué digo que es de regalo? Porque como les dije anteriormente, no, está este otro código que es el que dice descargas, que es para que esto mismo que fuimos viendo, primero seleccionamos la fecha, después observamos los distintos tipos de fecha, y después este es para descarga. Entonces uno se va ahí a Task y puede descargar cada una de las imágenes generadas para cada uno de sus casos territorios. Los códigos deberían servir para toda Latinoamérica ya, de hecho, para todo el mundo. Pero no debería haber ningún problema y cada uno debería poder llegar a obtener lo mismo que hemos obtenido o visualizado durante el día de hoy en sus propios computadores. Y por último, lo que le decía, que hay como un código de regalo que es el que dice QI QSay, y principalmente digo que es de regalo porque antes le decía que estaban como las imágenes RAW, por una parte, y por otra parte están las imágenes que ya vienen con un filtrado, con un trabajo, con correcciones, que realmente me permiten tener como datos más fidedignos, por así decirlo, de lo que se está representando a través de esa imagen satelital. Hasta aquí quería como presentarles esta parte del módulo. Me voy a dejar de compartir un ratito para ver si hay muchas preguntas. Y comentarles que yo en tiempo real no puedo ir leyendo sus comentarios. Entonces, para las personas que hayan dejado preguntas, si las pueden como levantar como su micrófono. Mira, tenemos más la pregunta de Camilo. Si quieres, Camilo, tú mismo lo planteas. Tiene la manita arriba. Mm. Dale, Camilo. Buenas, qué pena. Mi nombre es Jimena.
y Ah, dale, entré con Jimena. el usuario de mi novio, perdón. Mira, mi pregunta es la siguiente. Para hacer, digamos, mediciones de contaminantes como de material particulado, em, o como el ozono troposférico, entre otras, te quería Mm, decir qué tipo de índices hay y qué tipo de resolución espacial, digamos, podría ensayar para, digamos, analizar ciudades. Gracias. ya, con respecto a la primera pregunta, contaminantes, depende del tipo de contaminante y la forma. Para medición de gases, nuevamente aquí les voy a señalar, yo tengo como cierto set de índices que suelo utilizar más, les puedo compartir una página donde hay más índices. Sin embargo, para la medición de gases ya son sensores especializados para poder como comprender las columnas verticales de gases, por una parte, y por otra parte para contaminantes que no sean gaseosos, es muy relativo y muy difícil quizá, dada la mezcla de interferencia, la contaminación difusa, llegar a determinarlos como tal. Sin embargo, lo voy a dejar ahí como de tarea para eh, resolverlo como en mayor profundidad. No creo que mi respuesta cambie mucho con respecto a ello, porque ahí estamos viendo como un proceso más complejo y más difuso, ¿cierto? Con respecto a la contaminación que podría ser de suelo o de agua. Yo creo que quizá dentro sobre el agua podríamos inferir en mayor medida, pero tendríamos que ocupar distintos índices para poder representar esa situación. Y eso podría ser quizás, por ejemplo, cuando observamos la eutrofización de un lago. Eso sí podemos irlo observando, podemos ver, hay herramientas que nos permiten calcular incluso la clorofila o entender cómo se comporta la clorofila A de la clorofila B, porque reflejan o tienen una firma espectral, como les decía anteriormente, en un rango en específico. Ahora, entiendo que, me imagino que la otra persona que puso, ¿puedes volver a nombrar cómo se carga un script? No sé si lo logro resolver, Dice que pero sí. en la... Ya, bacán. Pero si no, siempre en la parte que dice script hay que marcar la flechita de nuevo y poner file. Y con eso uno crea una fila dentro de Google Earth Engine. Ya, ahora como hacia el avance de nuestro escaso territorio, va Rodrigo Jara, la mano. Yo tenía una consulta porque ejecuté el script que era, decía Mm, visualización de sensores índices GEE y en el código dice ya, que aparecen los índices Sentinel-2, ya. esto aparece NDI es igual a NIREF. ¿Es el resultado de eso? ¿En qué parte lo ves? ¿La que dice inspección, A ver, consola, tenéis tags que o ASH? mostrarme porque no veo. En Ah, ya. consola deberían aparecerte los datos. Ah, ya no puedo compartir la... Ya. Ah, en consola, ah, ya. En consola aparecen los datos y en Task uno descarga los datos. Ya. Ok. Bueno, ahí nos cuenta al final de la clase si lo lograste. Ya. Ahora, yo creo que como para ir finalizando la clase, la idea es que esto... Dale, Consuelo. Hola, no sé si se me escucha. Sí, muy bien. Ah, qué bueno. Em, Sobre las fechas, tú pusiste 2 fechas con coma, pero ahí Ujú. el resultado te muestra como un promedio en cuanto a la gráfica, No, tira toda la fecha. Mira. porque yo también ejecuté el código y veo solamente, donde tú puedo poner, marcar el S2 Away de 2006, 3 del 8. Eh, eh, Me muestra como una de cada una, no me muestra como las dos opciones, ponte tú, o más fechas. Entonces, no sé cómo, si quisiera hacer como otras fechas como para compararlas, ¿cómo los puedo ver?
Ya, aquí mira, yo creo que aquí tenemos como dos cosas que son distintas. Uno es lo que genera y otra es cuáles se visualizan. Y yo no le hice código a todas las, ¿cómo se llama? Ah, A ya. todas las imágenes para que se visualicen. Entonces ahí tienen que estar comprobando entre lo que sale de la consola y lo que sale de las tasks, ¿ya? Muchas veces vamos a tener que descargar para visualizar o ocupar los códigos que tienen visualización, esa parte de la estructura del código. Ah, ok. Ya, Pero igual, de todas ya, formas, perfecto. dime qué código en particular estaba visual, como querías, estaba generando tu pregunta. Usé primero el que diste el martes. Mm, ¿Cuál era este? Era el de visualización senderos índices. Y como Ya, dice filter date, dice 2026-301 y 2026-03-31, ya, por claro. ejemplo. Lo, lo estoy corriendo. Claro, es que lo que pasa es que este, como dice visualización, es uno de ejemplo, ¿ya? Y solo visualiza Ujú. una fecha. Ya. Sin embargo, ahí uno puede ir cambiando las visualizaciones para que te aparezcan otras fechas. Por una parte, esa es como parte de la parte interactiva que uno hace, y por otra parte está el de descarga. Entonces, por ejemplo, a Ajá. eso mismo que te preguntabas, cuando yo corro el código de descarga y me voy a consola, me van a ir apareciendo distintos tasks, ¿ya? Pero ahí aparece solamente un sensor, po, uno de cada uno. Yo acá le Mm, seleccioné para la observación de su territorio el de Sentinel-2, pero claro, uno puede ir acá y cambiar por una parte, a ver, déjame buscar, acá, cuando antes le había dicho que habían distintos catálogos, cambiar en vez de ujú. poner Copérnico, uno pone Landsat. En vez de poner la fecha que se está visualizando, pones tu fecha. Y ahí debería correr con otra fecha, con otro sensor, pero el código Ya, es el está mismo. bien. Ya, y después se descargan y se comparan como aparte, no es que se comparen en la misma, en el mismo Google Earth Engine. O sea, que de poder se puede. Los alcances de este curso no son llegar a hacer como teledetección avanzada y comparación de píxel a nivel estadístico entre celdas. Claro, no, claro. Excede las capacidades como que podemos Sí, por representar. supuesto. Acá más que nada es como mostrarles que existe una estructura de código, que existen herramientas que nos pueden acercar, pero que claramente requieren como un tiempo propio de Mm, trabajo para poder ir desarrollando más habilidades y ir respondiendo a ese tipo de preguntas como las que te vas haciendo, pero sin duda si ya te hacen las preguntas significa que puedes ir haciéndolo, con quizá un ya, copiloto de inteligencia artificial y un código que ya sabemos que tiene una buena estructura y que funciona, porque de ya, correr te perfecto. corren, ¿cierto? Sí, me corre. Con tu Mm, área de estudio. sí, Genial. Eso era lo importante del curso. Que ustedes obtengan bacán. sus primeras imágenes satelitales de sensores de su caso territorio, más que nada, como dejarlos con Claro. una nueva imagen, con algo que antes no tenían. Mm, Ya. ya, perfecto. Gracias. Bueno, ya para ir cerrando, voy a mostrar un poco la plataforma del curso para que vayamos viendo como lo que se va generando. De momento, en la plataforma de aprendizaje hay personas que han ingresado al curso más tarde, que lo están haciendo de manera autodidacta, por así decirlo, con el seguimiento de la plataforma. Entonces voy a partir por ingresar, pero voy a ingresar como estudiante ahora. Y les quería decir que ya he aprobado y leído los 21 casos, si es que no me equivoco, que han subido. Exacto. Y quería representarlo. Como primero que todo, felicitaciones a las personas que han logrado seguir el curso hasta acá
con los desafíos que esto integra, que le han dedicado tiempo a observar sus territorios, a aprender, a ocupar la plataforma. Acá, dentro de su plataforma de estudiantes, tienen la parte del Atlas Comunitario, y el Atlas Comunitario se forma de los casos territorios que ustedes han ido subiendo, ¿ya? Y que yo he ido leyendo, probando para que se desplieguen de esta forma. Entonces, acá de cierta forma, en grande, si uno puede pasar de ponerlo, dependiendo de la vista que uno quiera, uno puede ver simplemente como este Google Road o verlo a nivel satelital. A mí en general me gusta más verlo a nivel satelital, ahí cada uno decide, y uno puede ir ajustando la capa hacia los territorios o acercándolo desde la misma plataforma. O incluso, si yo puedo ocultar, si es que no quiero ver uno o tengo más de un caso, etcétera. Entonces acá más que nada quería representar que esto es lo que se va generando y no sé si alguna persona quisiese representar o contarnos cuáles fueron los desafíos para establecer el caso territorio de las personas que lo habían subido, cuáles están siendo los desafíos para recién subir la tarea a la plataforma y que los últimos 20 minutos que tengamos sean más que nada de compartir grupalmente cuáles son los desafíos, las observaciones que quieran situar en sus casos territorios. Hola, Hola. yo creo que para alguien que nunca ha trabajado con datos en relación a mapas, Ujú. fue un desafío. Yo creo que para gente que es nueva, por ejemplo, he trabajado en R y tengo nociones de eso, pero hacer los mapas fue bacán. No sé si lo hice tan bien, pero ¿Quieres porque hice mostrarnos tu como, caso? Porque yo te puedo ir acompañando con la plataforma y lo podemos buscar y te puedo ir apoyando quizás también en tu explicación después de que termine, si quieres. dale, pues, Ya, pues, ¿cuál es tu caso? sí, se llama Relave Mineral Toki Alto Mañiguales. Ya, entonces aquí vamos en la parte interactivo. Relave, acá Sí, está. estaba, Relave. Eso. A mí me gustó este. Ah, Dale, bacán. te dejo adelante ahí para que nos cuentes que principalmente querías como delimitar, mostrar, observar. Eh, bueno, no les voy a mentir, yo como no soy de Mañiguales, Mañiguales se encuentra en la región de Aysén, en Chile, en la Patagonia chilena. Eh, es más una conexión como afectiva que hay como con la región y sobre todo con Villa Mañiguales, que es un pueblo que está más abajo, que debe tener unos 1000 habitantes. Bueno, pero este es Alto Mañiguales, se encuentra más hacia el norte. Y hace unos 40 años hay en la zona una minera y recién ahora se está detectando que está contaminando el cauce de un estero que se llama San Juan. Bueno, y el cauce alimenta como a gente, a población, a personas. Y a la vez el cauce, llegando hacia más al oeste, como podríamos decir hacia la costa, se conecta con el río Mañiguales, que es el que pasa por el pueblo. Entonces, yo no entiendo o no soy tan experto en la materia, entonces puedo decir como puede haber una expansión de la contaminación en las aguas, em, como que me acerco más del no saber, pero entendiendo un poco, haber leído un poco de noticias en relación a como, y sobre todo dentro de la misma uso socioambiental hay un curso que se llama Perspectivas Críticas de la Minería en Chile, y la última clase fue como de esto y que así que nada, no sé qué puedes comentar, Camila, no te escucho. Ahora sí, ya primero que todo está interesante el caso de estudio, como la representación que estás dando. Ahora, con respecto sobre todo como a contaminantes o problemas de contaminación, los problemas de contaminación en general son difusos.
Entonces uno tiene que tratar de capturar primero cómo se comporta el sistema y además tener datos de territorio. Entonces, el satélite o las imágenes satelitales me dan indicadores, me pueden permitir a veces quizás evidenciar ciertos conflictos en mayor medida. Por ejemplo, quizás es mucho más rápido ver el cambio de la cobertura o la expansión urbana, los cambios después de un incendio. Sin embargo, los procesos de contaminación tienden a estar un poco más amortiguados, ya sea por la vegetación, por el suelo, y se van expresando temporalmente a través del tiempo. Entonces ahí por una parte vienen como las dinámicas o capturar estos cambios, por ejemplo, si es que hubieran imágenes satelitales desde cuando se sitúa inicialmente la minera a cómo está ahora. Eso por una parte, y por otra parte, generalmente uno hace mediciones puntuales en los cuerpos de agua y a cierta distancia de los cuerpos de agua. Entonces uno ve, ya, tengo Mm, acá el relave minero, por ejemplo. ¿Cuánta distancia o cuánto buffer al cuerpo de agua hay? Calculo la distancia entre este punto y este punto. Saco una muestra de calidad de agua o de una muestra de suelo. Hago un transecto y en otro punto intermedio saco otro valor. Y esos valores que después voy teniendo geoespacialmente, yo los puedo interpolar por una parte o me pueden ayudar a interpretar cuánto se respetó quizá el buffer, si es que no hubo buffer, cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, más cercano al relave, están los suelos más contaminados, o a lo mismo en el curso de agua, bueno, los cursos de agua fluyen, entonces más cercano al ujú. relave hay mayor concentración de cierto compuesto dentro del agua, y ahí claramente también entra otra dimensión, diría yo, que es la dimensión de lo costoso que son los análisis químicos, ¿cierto? Con reactivos, para poder saber realmente qué tienen. Eh, entonces, eso, son como sintomatologías complejas que en este caso nos ayudaría más que solamente una modelación espacio-temporal, es lo que sería Ujú. quizás un sistema de información geográfica. Serían las imágenes satelitales, un análisis como espacio-temporal a través del tiempo, entre la fecha que se situó la minera y actualmente, y haber ojalá medido la calidad del agua previo a la inserción Ah, de la minera o de la fuente contaminante hasta el día de hoy. Eso nos permite generar como una capacidad de monitoreo y sobre todo de ir generando indicadores de cambio. ¿Cuánto ha cambiado a través del tiempo la concentración de tal elemento dentro del agua? bacán. En relación a la clase que tuviste hoy día, haber marcado como el curso del estero, ¿estaba bien o está mal? Porque porque La según verdad, yo, eh, me parece súper bien que hayas intentado como capturar cuál es el curso principal de agua que tú observas. La Ujú. delimitación de cursos de agua es un poco más compleja porque tiene que ver con dónde se acumulan realmente los píxeles y dónde realmente se conecta, por así decir, el cuerpo de agua, pero es un buen ejercicio. Ahora, para que ese exent, no sé si ese exent te va a servir para correrlo en Google Earth Engine. Y ahí yo volvería como a la misma instrucción que le hacía a la clase pasada o la anterior, y es que ojalá, voy a mostrar quizás otro, ojalá el área de estudio que yo quiera observar sea más grande que el polígono en particular donde yo estoy viendo como la situación efecto. Entonces yo acá te recomendaría que, por ejemplo, este mismo rectángulo que estamos viendo por fuera de la imagen satelital, o sea, por fuera de tu polígono, sea el exent o como la extensión del área de estudio, porque eso me permite también observar otros fenómenos, otros procesos, incluso a veces, cómo cambia el comportamiento entre dos sitios homólogos, pero que están en distintas latitudes o longitudes. Yo acá habían varios tipos de delimitación y quizás voy a hacer una pasada rápida. No sé si alguna otra persona quiera presentar inicialmente su caso. Le adelanto que la última clase, la idea es que ustedes ya puedan mostrarnos sus casos, las personas que quieran. Y en el caso que no, yo igual voy a como seleccionar como tres de los casos más icónicos, como que se puedan representar en mayor medida para que ustedes también puedan capturar como todos los aprendizajes del curso aplicados desde sus casos territorios. Hay otra manito levantada, no puede ver quién es.
Adelante estudio, no puedo ver si quién levanta la manito. Bueno, creo que se arrepintió esa pregunta. Yo aquí, por ejemplo, este polígono también está súper bien representado en el sentido de lo que quería observar. Sin embargo, de nuevo, como es importante a veces generar una extensión para investigar el área de estudio que capture también otros elementos. Por ejemplo, en este sentido, sería interesante no solamente capturar el área del sitorio, sino que el área coledaña, ¿cierto? Qué tan urbanizado está y sobre todo para ver el contraste del mismo índice, qué valor me da el índice en un punto, qué valor me da en otro punto. Gabriela, Hola Camila. hola. Yo quería hablar como un poco de mi caso de estudio, pero, o sea, primeramente, mi caso de estudio como que subí un polígono, pero solo como para ubicación pensé, pero también estaba considerando eso de como del área de influencia, pero no sé qué tantos metros de buffer hacer en este caso, que es penco por tierras Miremoslo. raras. Ya, miremoslo. Ya, acá está. Ya, genial. Entonces, No, no es ese. ¿no es ese? Subí como, o sea, se le tildó así, pero es, el polígono se llamaba Parque Nacional Nonguén, si no me equivoco. Ah, entonces ese otro caso. Ah, también justo otro también hicieron tierras raras. Sí, Ah, ya. eso, y ahí acabas de hacer un match Ya, territorial de justo. caso de estudio. Sí. Ya, entonces Eh, esta área. sí, yo principalmente me estoy centrando como en el Parque Nacional Nonguén, porque justo arriba, Ujú, en la parte norte de Nonguén, está el asunto de tierras raras, que es el asunto de Aclara, de la minera ajá. que están haciendo. Es a la parte norte, pero unos metros más arriba del Parque Nacional Nonguén. Pero yo específicamente quería, Acá. sí, como más, un poquito más al norte, sí. Pero como en esa zona, por ahí. Toda esa zona de Aquí. ahí hay más o menos están las obras, porque como el proyecto ya se aprobó, ahí se va a realizar más o menos la ejecución, pero las obras aún no se hacen. Entonces, en mi caso de estudio, más que nada era para ver si es que, eh, como ya es ojalá no se, no se siga en la continuación de la obra, pero ya está aprobado, dar como Ya, un estado base, por así decirlo, del Parque Nonguén, como ya. también a lo largo de antes de los incendios, post incendio, o sea, ahora como base, Ujú. y lo que sería después cuando obviamente se llega a la ejecución de las obras. Pero en ese caso yo no sabía si evaluar solo el Parque Nonguén porque quería sacar como el NDVI del Parque Nonguén como, no Ujú. sé, 5 años antes, este año, no sé, 21, Ya, 26, y hacer una comparación también con respecto también a los incendios. Pero no sé si ya. hacer un área de influencia de esto, porque técnicamente el buffer, que sería se podría suponer que la parte norte del Parque Nonguén, quizás ahí hay una disminución de NDVI porque está más en cercanía de los incendios. Mm, habría que verlo. Pero yo creo Sí, que varios elementos. Primero, cuando yo voy a insistir en que la extensión del área de estudio tiene que ser mayor de un objeto de estudio que yo quiera como visualizar en ya, particular. A mí me serviría, por ejemplo, calcular el NDVI anterior de todo un espacio, incluso de donde va a estar como la zona de extracción las de tierras obras. raras. Claro. Ya, ya. Y aparte, si yo ya tengo una extensión completa donde lo calculo, yo después le puedo extraer una máscara con el polígono solamente de Nonguén. Ah, ya, sí. Eso por una parte. Entonces eso me va a dar información amplia. Ahora, confundirlo con cuál es el área de influencia, ojo ahí, porque las áreas de influencia son una forma que tuvo el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental para comprender el efecto que tienen distintos proyectos, ¿ya? Ah, Pero ya. eso se define a nivel territorial, se define a nivel de participación, podemos generar incluso discrepancia, entonces yo convocaría ahí que más que nada nosotros hablemos
del área que tenemos estudio, Hay porque el área de estudio. influencia va a Sí. depender si, por ejemplo, tu disciplina es social versus si mi disciplina, no sé, es científica o si mi disciplina es minera. Vamos Ya. a tener como distintos criterios, o lo mismo cuando mencionaba zonas de buffer. Las zonas de buffer, para las personas que no habían escuchado antes esa conceptualización, o zonas de amortiguamiento en español, son zonas que uno busca generar coledaño a sitios o áreas de interés especial de protección. Esos pueden ser, por ejemplo, parques nacionales, reservas naturales, incluso monumentos históricos, o por ejemplo un buffer a una ciudad. Si yo me quiero preocupar de que no haya, no sé, flujos de masa hacia una ciudad, aluviones, y quiero mantener como cierta vegetación antes de la ciudad, por ejemplo, acá, si yo mirase, acá tengo toda un área urbana, ¿cierto? Ujú. En esta área urbana se empieza a deforestar, en el caso de lo que va a pasar con tierra rara, va a empezar a cambiar la cobertura. Antes agua que era retenida en estos lugares va a pasar a los cuerpos de agua. Indudablemente en algún momento este sistema va a cambiar y probablemente los más afectados sean estas personas que viven acá, porque la Ya. tasa de retención de agua que ocurría antes agua arriba, ahora está fluyendo sobre la superficie y eso podría quizás ser uno de los posibles impactos y eso es lo que uno trata de calcular, de prever, sobre todo cuando genera zonas de buffer, como voy a evitar que el impacto que voy a incidir en un lugar afecte este otro o simplemente voy a resguardar el parque nacional con un buffer de 1 kilómetro, ese es un buffer muy ecologista, al área de estudio. O sea, estoy diciendo que más o menos acá va a estar el área de buffer y esa área de buffer también va a tener un nivel de protección quizás como no tan estricto como lo que sería una reserva, pero sí, por ejemplo, que no puedan haber extracciones de árido, inmobiliaria o, u otras industrias contaminantes. Espero que con eso se te haya respondido un Sí, poquito tus preguntas. sí voy a hacer un polígono más o menos grande para evaluar toda esa área y así superponer máscaras mejor. Eso, mientras no sea toda la región, súper bien. Sí, gracias. Ya, pues, quedan 7 minutos. No sé si alguna persona más quiera presentar el avance de su caso territorio, tenga alguna consulta. Si no, yo diría que cerramos la clase el día de hoy. ¿Esta es la última clase o hay otra la otra semana? Hay otra la próxima semana, el martes de la próxima semana es la última sesión. Ya. Al menos yo no veo ninguna otra manito arriba, Camila. Ya. Entonces, probablemente hoy día la información está recién ingresando a algunos de sus cerebros por primera vez, por así decirlo. Se requiere un tiempo de maduración, de practicar. Me imagino que hacia mañana, el fin de semana, el lunes o el mismo martes, el otro día todos están subiendo los casos el mismo día. Van a salir, van a tener más preguntas. Entonces les pido canalizarlas hacia el correo del curso, que es del satélite a la acción @gmail.com. En caso de dudas de querer representar en mejor medida su territorio con otro índice que no esté codificado, podemos quizás ver cómo llegar a observar el territorio y cumplir con la necesidad territorial que venían en particular, sobre todo las personas que ya han generado sus casos. Así que eso, me despido por el día de hoy. Espero que les sirvan los conocimientos y puedan ejecutarlos en sus procesos de autoaprendizaje junto a la plataforma del curso. Gracias. Maravilloso, muchas gracias Camila, muchas gracias también a Beatriz que acompañó, Muchas gracias, sostuvo hoy Camila. día y a toda la gente, siempre haciendo la invitación que repasen los videitos, que estén atentos a esta grabación, probablemente va a estar mañana, el canal de YouTube de FIMA, también lo vamos a mandar vía WhatsApp, recordad que pueden escribir el correo electrónico del curso y que aprovechen al máximo entonces esta semanita para que suban la mayor cantidad de casos y se puedan compartir y tener un feedback colectivo para el conjunto de casos como cosecha de esta aventura de este curso. Así que muchas gracias a cada uno, que tengan un muy buen descanso y nos vemos el próximo martes a las 18:30. Un gran abrazo
y buen caminito. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, gracias.